Ok. Bien. Estamos entonces continuando eh, con lo que estábamos en la anterior clase. Ciertos fundamentos. En este caso, el último parámetro que nos faltó hablar acerca eh, es la presión, ¿no? Por supuesto, la presión. Bien, con el tema de las presiones, eh, van a escuchar siempre ese término, ¿no? Presión absoluta, presión relativa, etcétera, etcétera. Eh, y como ya les pregunté al inicio, ¿no? Le dije, ¿qué recuerdan ustedes, ¿no? De los que comentamos en la clase, un compañero dijo, la presión absoluta siempre va a ser positiva, mientras que la presión relativa o manométrica puede tomar valores negativos, ¿no? Eso debido a que la presión absoluta considera, eh, tomando en cuenta el valor cero, fíjense, el valor cero, ustedes tómenlo como si fuera un eje, ¿no? En el eje Y, por ejemplo, el valor cero de la presión, acá, en realidad solo es un eje, no nos interesa el otro eje. La presión de cero es cuando básicamente no hay ninguna fuerza que está encima de nosotros ejerciéndonos pues ningún tipo de esfuerzo, ¿no? No hay ningún tipo de fuerza sobre nosotros, ¿no? Entonces la presión absoluta considera desde ahí, ¿sí? Ese es mi valor inicial, ese es mi punto de origen y a partir de ahí vamos a medir todas las fuerzas que están sobre nosotros, ¿no? Y tendrán pues valores positivos, ¿no? Presiones positivas. A mayor presión, pues mayor será el número, ¿no? Por ejemplo, la presión que ejerce la atmósfera, es decir, la columna de aire que está encima de nosotros, es una presión de 101.325 pascales, pues, ¿no? Si quieren, en el sistema internacional. Por ahí está la presión atmosférica, ¿no? 101.325 pascales, ¿no? Ya. Esto cuando hablamos de presiones absolutas, estamos hablando de, el cero es mi eje, pues, ¿no? Es mi punto de origen, donde no hay ningún tipo de fuerza que está sometiéndonos. ¿Estamos de acuerdo? Esta es presión absoluta. Mientras que la presión manométrica, o también conocida como presión relativa, bueno, ese término presión relativa en realidad es más antiguo, ¿no? Hoy día van a escuchar presión manométrica, ¿ok? Pero para que sepan, ¿no? Que es lo mismo. Entonces coloquémosle así, presión manométrica, que creo que es lo que se ocupa, ¿no? Más que todo hoy en día. Acá sí va a tomar valores negativos. ¿Por qué? Porque mi punto de referencia, ¿cuál es mi punto de referencia? Mi valor cero. ¿Cuál es mi origen? ¿Ustedes saben cuál es el origen? O sea, ¿cuál es el valor de la presión para un valor de cero en esta escala de presión manométrica? Yo voy a considerar que el cero es mi presión atmosférica. O sea que recién voy a medir o serán positivas todas las presiones que sean superiores a la atmosférica. ¿Me entienden? Si yo tengo un compresor, por ejemplo, ¿ya? De estos qué sé yo, para llantas, no sé, un compresorcito. O para activación de máquinas neumáticas, pues no ustedes saben que esto comprime y trabaja con máquinas neumáticas. Ahora, esto mide la presión, ¿no? Con la que expulsa el aire, porque esto expulsa aire, ¿no? Las máquinas neumáticas son las que trabajan con aire. Entonces, esto acá mide la presión. Acá me va a marcar, fíjense, por ejemplo, que trabaja con 5 atmósferas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Claro, en la industria esto realmente sería más que todo, bueno, se ocuparía en bares o en PCI, ¿no? Pero una atmósfera es casi el mismo valor que el PCI, ¿sí? Creo que la relación es 1.01 a 1, o sea, es casi lo mismo, ¿ya? Bien, se trabaja a 5 atmósferas, o 5 bares, si quieren, tomémoslo en este ejemplo casi lo mismo. ¿Esto qué presión absoluta es? Está impulsando el aire, fíjense, con 5 atmósferas. Este valor de acá que me está indicando el compresor, yo les pregunto, ¿será que es un valor absoluto o es un valor manométrico o es un valor relativo, si quieren llamarlo así? ¿Cuál creen que es?
A ver, piensen. Manométrico. Manométrico, ¿ya? ¿Por qué cree que es manométrico? Está bien su respuesta, ¿ya? O sea, es Porque manométrico. a partir de una atmósfera, Ya, porque está tomando a partir de una atmósfera. ¿Y por qué nos interesa a partir de una atmósfera? Yo lo explico, creo que es bastante sencillo y cuando se lo explique va a tener mucho sentido para ustedes, pues, ¿no? Básicamente, si esta es una máquina, por ejemplo, que funciona expulsando aire, ¿no? Y tenemos en todo el lugar aire, ¿ya? Obviamente todo ese aire está pues a una presión de una atmósfera, ¿es cierto? Entonces, lo que nos interesa medir es qué presión extra a la atmosférica le estamos aplicando, pues, ¿no? Al aire, ¿cierto? Entonces, si acá dice 5, pues quiere decir que estamos aplicándole 5 por encima de la que ya estamos actualmente. No nos interesa saber, o sea, no nos interesa, o sería muy incómodo trabajar con valores absolutos, ¿no? Porque si mi máquina me dice, tengo 6 atmósferas, uno dice, tengo que restarle 1 a la atmosférica, y entonces 5 es la diferencia que le estoy aplicando de presión. No, no, ¿eh? Entonces, muchas veces con las máquinas y todo eso están calibrados con valores que son manométricos, porque lo que nos interesa al final de cuentas es por qué valor está encima con respecto a la atmosférica, o bien por debajo, quizás hay una presión negativa, pero eso será en ciertos casos, ¿no? Obviamente en un compresor no van a haber presiones negativas, estamos eh, comprimiendo pues el aire, ¿no? Y luego para impulsar, pues no, para mover máquinas neumáticas. Entonces, la idea es saber eso, nada más, es sencillo si se dan cuenta, es eso, su definición, pues no, la manométrica es lo que está por encima de la atmosférica, ¿sí? Es cierto, estamos a una atmósfera y todo el aire que está alrededor está a una atmósfera, pero este 5 acá, como es valor manométrico, está dando 5 aparte, ¿no? De presión a la atmosférica, ¿sí? Porque lo que interesa es la diferencia, ¿no? Que haya con el ambiente para que esa presión, pues ya produzca en este caso el movimiento del fluido por la presión, ¿no? ¿Ve? Como podrán ver más adelante, esa presión se convierte en otro tipo de energía también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, manométrica es la que está por encima de la atmosférica. Y muchas veces, y esto vamos a tomar, ahorita vamos a ver cómo te explico. Bueno, entonces, bajo esta escala pueden existir presiones negativas, ¿no? Lógicamente, presiones que estén inferiores a la atmosférica. Entonces, claro, porque pueden haber presiones menores a la atmosférica, y eso en casos en que se haga, por ejemplo, extracción de aire, ¿no? En un lugar, estamos succionando el aire, entonces hay una presión negativa, por ejemplo, ¿cierto? En el caso de un extractor. Y ahí tendrían ese caso. Pero si estamos tomando valores absolutos desde cero presión, por supuesto que no hay valores negativos, bueno, por eso es absoluto, ¿sí? Y el valor de una atmósfera, pues será este valor acá, pues, ¿no? 101.325. Entonces, fíjense que vamos a ver un simulador, y acá va a quedar más claro. Tenemos agua. Ya íbamos comentando en la anterior clase lo siguiente, que era muy importante. Cuando ustedes se metan, yo les dije, debajo del agua, o va a ser importante la presión del agua, pues, ¿no? Porque es esa fuerza, todo el peso del agua que va a estar encima de ustedes, ¿no? Y ya vimos que ese peso puede ser gradualmente superior, ¿no? Y puede causar la muerte, ¿no? Y incluso sus celulares, por ejemplo, tienen algunos celulares que dicen, ¿no? Que aguantan debajo del agua, ¿sí? Pero hasta máximo tantos metros. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, si bien es antiagua, la presión lo va a dañar, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, por la presión, no porque no es antiagua, sino más bien por la presión, ¿ok? Fíjense, este de acá, este manómetro que es para medir la presión, fíjense que si yo lo coloco al nivel de la superficie, ¿qué presión me está marcando? 101.300 pascales, ¿no? O acá está en kilopascales, sería 101,325 kilopascales, ¿se entiende, no? Esto es la presión, ¿ya? Porque está al nivel atmosférico. Esa presión de una atmósfera, que es igual a 101.325, es cuando estamos hablando de que estamos al nivel del mar. Entonces, en el simulador estamos suponiendo que estamos
¿A qué altura? A nivel del mar. ¿Ya? Acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, la presión es la que llamamos como una atmósfera, la unidad de una atmósfera. A ver. Esa unidad de una atmósfera está pues definida justamente para eso. La presión que ejerce el aire a la altura de 0 metros, o sea, sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ahora, si yo me voy a La Paz, que está, qué sé yo, 3.500 metros, no sé cuánto estará. Me voy a La Paz, estoy a esta altura. ¿Cuánto será la presión ahí? Negativa. ¿Negativa? Bueno, será negativa si estamos en términos de presiones, de presiones manométricas. Claro, sería negativa porque estuviéramos a una presión inferior a la atmosférica. Pero ese término manométrico en realidad es más o menos ajustable. ¿A qué me refiero? Ustedes en La Paz eh, quizás estén van a estar en una presión inferior, ¿no? Porque ustedes saben que a medida que van a mayor altura, menor es la presión. Y eso ya han escuchado, ¿no? Varias veces. A mayor altura, menor es la presión. ¿Se acuerdan en la última clase hicimos como una cierta deducción, ¿no? De qué es la presión. La presión, pues básicamente es el peso, bueno, la presión atmosférica, de manera concreta, la presión atmosférica es todo el peso del aire que está encima de nosotros, ¿no? La presión atmosférica es toda esa columna de aire que está encima de nosotros, que si bien el aire es pues livianísimo, tiene una densidad que es 1000 veces menor a la del agua, es 1,26, ¿no? Kilogramos por cada metro cúbico, que es bastante poco. Todo el aire que está desde la Tierra hasta la atmósfera, ¿no? Que son varios kilómetros, ya es un peso considerable. Entonces, todo ese peso que está encima de nosotros de aire, el, aplicado sobre nosotros, esa es la presión atmosférica, ¿no? Y por supuesto que si yo estoy en un lugar más alto, hablamos de La Paz, por ejemplo, si me encuentro en este punto, fíjense, en este punto ya es mucho menos la cantidad de columna de aire, ¿cierto? Que me está haciendo presión. Y por eso es que a mayor altura va a ser menor presión. ¿Estamos de acuerdo? Busquemos, por ejemplo, presión en La Paz. A ver. 495 milímetros de mercurio sobre 760. A ver, buscamos esto. A ver. Ya. Dice acá que son 0,65 atmósferas. Fíjense cómo disminuyó un 33%, ¿no? Un poco más, bueno, a ver, un 35%, ¿no? Lo que quiere decir era una tercera parte, ¿no? Como casi una tercera parte, más de más de una tercera parte ha disminuido, ¿no? De la presión atmosférica. Entonces, ya se diferencia. Y como nuestro cuerpo está acostumbrado a ciertos niveles de presión, pues entonces una tan baja presión seguro que provoca mareos, ¿no? Entre otros problemas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esa es la idea. Ahora, cuando estemos en La Paz nosotros, si estuviéramos trabajando en La Paz con una máquina, eh, vamos a calibrar la máquina previamente, ¿no? Antes de trabajar, donde mi punto cero sea la presión en el ambiente, ¿sí? Si bien por definición la presión atmosférica pues tiene ese valor de una atmósfera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a establecer mi escala, mi presión manométrica o relativa, donde mi valor de cero sea pues obviamente mi presión atmosférica o del ambiente, mejor dicho, mi presión del ambiente. O sea que en el caso de La Paz, pues mi cero sería en realidad el 0,65, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si habláramos en términos absolutos. Claro, porque lo que me interesa saber es qué presión por encima de la que está alrededor, o sea, de la que está en el ambiente, está impulsando la máquina, pues, ¿no? Entonces, hay muchas máquinas que van a cambiar su funcionamiento también, ¿no? Porque están en un lugar u otro, ¿sí? Y eso afecta muchas veces al rendimiento de la máquina. Y los valores van a variar, pues, ¿no? No es lo mismo trabajar con una máquina acá en Santa Cruz que en La Paz, ¿sí?
son diferentes condiciones, no solamente de presión, también de humedad, ¿no? Y la humedad es un factor que van a ver que afecta mucho al aire, pues el ambiente, ¿no? Entre otras cosas. Ahora, volviendo al simulador, si se dan cuenta, miren cómo a medida de que yo voy eh, elevando el manómetro, miren cómo disminuye ligeramente la presión atmosférica, ¿no? Porque en este punto ya existe menos aire encima, pues, ¿no? De este punto en el espacio, por lo cual hay menos presión, hay menos peso de ese aire y hay menos presión. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro? Sí, Ya. Sí, todo Sí, claro. auxiliar. A ver, el que dijo que sí, a ver qué pasa ahora si yo meto el manómetro en el agua. La presión aumenta. Va a aumentar por el peso del agua, ¿no? Va a aumentar por el Sí. peso del agua. ¿Y en qué cantidad? Es la pregunta de la clase de hoy. ¿En qué cantidad va a aumentar? Es ahí donde entra la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Que básicamente nos habla de cómo aumenta la presión ante la diferencia de altura. Porque lo que interesa al fin de cuentas es la diferencia de altura, ¿no? Miren, a una misma altura la presión es la misma, fíjense, ¿no? Es la misma. Pero a medida de que la altura cambia, eso va a afectar. ¿Por qué? Por el peso, pues, ¿no? Y el peso, pues, es una fuerza que es vertical, ¿no ves? Ese es el... Y ya hicimos si quieren, este análisis, este pequeño análisis, ya lo hicimos en la anterior clase. Y yo les decía, a ver, lo hicimos con el aire, pero ahora con el agua. Es lo mismo. Si yo estoy en un punto cualquiera, en este punto de acá, donde está el puntero, ¿cuál es la presión que ejerce el agua sobre ese punto? Yo voy a suponer que tengo una determinada área, el cual estoy estudiando, y tengo una columna de agua, fíjense, que tiene peso, ¿no? Tiene masa esa columna de agua, y por lo tanto tiene, o ejerce peso, pues, ¿no? Una fuerza, ya esta columna de agua de acá. Ahora, esta columna de agua tiene, pues, una cierta altura h. Esta columna de agua, al tener masa, va a ejercer esa fuerza del peso. ¿Ok? Esa fuerza de peso sabemos que es producto de esa masa atraída por el campo gravitacional en el que se encuentre, pues, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Masa por gravedad. ¿Qué más? Por supuesto que ese peso está aplicado a una cierta área que llamaremos una área A. ¿Ya? A ver, de color rojo. Esa área A. Ok, ahora sí. Bien, veamos. ¿Qué presión me ejerce el agua entonces? Presión es igual a fuerza sobre área por definición. ¿Dónde tiene que ser una fuerza perpendicular al área que se esté aplicando? ¿Ok? Si ustedes se fijan, pues no, el peso obviamente como es hacia abajo y estamos analizando en una placa que está horizontal, son perpendiculares, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa fuerza perpendicular que está aplicando una presión en el área es el peso, como ya dijimos varias veces, y el peso a su vez es masa por gravedad. Yo les pregunto, ¿por qué creen que es común cuando hablamos de líquidos, decimos, qué sé yo, esa botella de 2 litros, digamos, y no de 2 kilogramos? ¿Por qué cuando trata de líquidos, generalmente ocupamos unidades de volumen y no de masa? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, esto no es una verdad absoluta, es lo que estaba en realidad pensando la otra vez y bueno, yo dije, me imagino que porque los líquidos, los fluidos, ¿no? Cuando hablamos de fluidos hablamos tanto de líquidos como de gases, tienen esa característica de que toman la forma del recipiente que los contiene, ¿no? Entonces, de esa forma me es fácil medir
el volumen de un líquido si conozco conozco la figura del recipiente, ¿no? Sin embargo, hallar su masa, pues no va a ser tan directo, ¿no? Entonces, como toman ese volumen, esa forma del recipiente, pues yo creo que por eso se ocupa más que todo volumen. Mientras que cuando se trata de sólidos, imagínense medir el volumen de un sólido, ¿no? Es mucho más complicado, por lo cual y como directamente se lo puede colocar en una balanza, pues listo, tenemos la masa, ¿no? Del sólido. En cambio, para medir la masa del líquido, hay que hacer un calculito más extra, si quieren. Entonces, es por eso, ¿no? Generalmente, cuando se trate de fluidos, vamos a hablar de volúmenes, ¿no? Y yo, como tengo acá masa, si quiero trabajarlo esto en volúmenes, recuerdo la definición, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen. De acá despejo masa y me va a quedar que la masa es igual a la densidad por el volumen. ¿Ya? Entonces, en realidad yo puedo ir rápido de una variable a otra, fíjense. De masa a volumen puedo ir. ¿Por qué? Porque la densidad es un valor que es conocido siempre, ¿no? Es una propiedad del fluido que ya está, la pueden encontrar en tablas, ¿no? Listo, masa igual a densidad por volumen. Reemplazo ahí y me va a quedar que la presión que se ejerce, ¿no? Por una columna de agua es igual a la densidad por el volumen por la gravedad y sobre el área. Y la siguiente pregunta, el volumen de esta columna de agua que está encima, ese volumen a qué va a ser igual? Es igual al área por la altura. ¿Estamos de acuerdo? Nada más que eso. El volumen es igual al área por la altura. ¿De dónde? Queda lo siguiente. Eh, área por altura por gravedad. Fíjense que la presión que se ejerce es independiente del área, ¿no? No depende del área y solamente depende de la altura. La presión va a ser igual a densidad por altura por gravedad. ¿No? Esto de acá. Y esto de acá es una versión primitiva, ¿no? De la ecuación fundamental de la hidrostática. Si quisiéramos obtener una ecuación más general, habría que acomodarla matemáticamente pues un poco mejor, ¿no? Y, bueno, en fin, hagamos lo siguiente. La voy a reescribir, ¿no? Esto de acá. La diferencia de presiones que haya va a ser igual a la densidad por la gravedad por las diferencias de altura. O sea, esto si quieren escribirlo así, delta de presión, ¿no? La presión de un punto 2 menos la diferencia de presiones, ¿no? Entre el punto 2 y el punto 1 va a ser igual a la densidad de ese fluido por la gravedad por las diferencias de altura. ¿Ok? O sea que yo puedo determinar qué diferencia de presión va a haber entre este punto del fluido, donde está acá, y entre este otro punto de acá, fíjense, entre este de acá y este de acá. Yo puedo hacer eso analíticamente, ¿cómo? Conociendo la densidad del fluido, conociendo la gravedad, y yo solamente conociendo la diferencia de altura, fíjense. Si ustedes conocen la diferencia de altura entre el fluido, pueden determinar qué diferencia de presiones habrá. Así de sencillo, ¿no? Eso es lo que nos dice esta ecuación fundamental de la aerostática. Nos habla de la diferencia de presiones en dos diferentes puntos del fluido. ¿Bien? Y la vamos a ocupar para poder, bueno, la vamos a comprobar en realidad en este caso de forma, eh, bueno, forma práctica, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente forma. Voy a colocar dos manómetros en dos puntos aleatorios y voy a medir la diferencia de alturas que hay entre ellos. Bien, si la diferencia de presiones eh,
es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de altura entre los dos puntos, se cumple eso, quiere decir que la ecuación de la hidrostática es válida, ¿no? ¿Quedó claro eso? Vamos al Excel, a ver. Ok, entonces voy a medir la presión en dos puntos aleatorios. Por ejemplo, como lo que hice acá. Ahora voy a medir, bueno, la presión 2 es esta presión de abajo, 124.543. Tranquilo, Pajalen. Entonces, 124,543. El otro es 108.996. Ahora, ¿qué diferencia de presión o cuánto es el aumento de presión que hubo entre este punto y este punto acá? ¿Cómo lo calculo eso? Esa diferencia de presión, pues va a ser la resta, nada más, ¿no? ¿Cuánto es lo que ha aumentado? Así a simple vista, ha aumentado cuánto, unos 15.500 más o menos, ¿no? A ver, 15.547. Esa es la diferencia de presión, ¿no? O 15,547 kilopascales, ¿ya? Acá lo coloqué como si fuera la diferencia de presión verdadera. ¿Por qué la estoy tomando como si fuera la diferencia de presión verdadera? Es pues por la que me están midiendo mis equipos, ¿no? Si esto fuera un experimento en la vida real, claro, los valores verdaderos, pues al fin de cuentas son los que envían los equipos, ¿no? Son los que se están dando en la vida real. Entonces, eso me miden mis equipos. Y ahora, analíticamente, si ustedes se fijan, ustedes pueden conocer a qué es igual esta diferencia de presión. Si ustedes conocen la densidad de ese fluido multiplicado por la gravedad por la diferencia de altura. Esta diferencia de altura es la que yo voy a tener que medir, ¿no? Entre este punto de acá, justo donde acaba la puntita de ese manómetro, a el otro. ¿Cuánto es? Acá seguramente que habrán errores, ¿no? Yo así rápidamente mido 1,41. Sí, ahí la puntita viene un poquito más hasta acá abajo, por eso es que lo bajé. Eh, 1,45 me atrevo a decir. Esa es la diferencia de altura, en metros, ¿no? Multiplicado por la gravedad. En este caso, no dice que es 9,8, tomémoslo así. La densidad en kilogramos de metro cúbico es 1000. ¿Ya? Bien, ahora esta fórmula, al multiplicar, como está en unidades del sistema internacional, nos va a dar ¿en qué nos va a dar? En pascales, pues, ¿no? A ver, entonces, para que me queden kilopascales, tendría que dividirlo todo eso entre 1000, pues, ¿no? Nada más. A ver, ¿qué pasa acá? Uy, hubo una diferencia demasiado elevada. Acá nos hemos equivocado. A ver, la verdad es que primera vez que me sale tan alto la diferencia. A ver, es que miren que estoy midiendo mal acá. Hay que ver dónde acaba este, pues, ¿no? Acaba más abajo.
Ya, a ver, hagamos una medición en la que podamos observar fácilmente lo. Ahí, por ejemplo, que empieza ahí en el 0. Obviamente por eso esto es la parte más complicada, ¿no? Donde están los errores. Es en la parte de medición, pues, ¿no? Y este acá, que esté a 1,6 exacto, a ver, para que quede demostrado, ¿no? Ahí. Ya tenemos 107, coma, ¿cuánto es? 769, ¿no? Y 125,279, ¿no? A ver. Ahora, la diferencia de altura que estamos midiendo acá es de 1,6, ¿no? Desde acá. 0 sería 1,6. 1,6 metros. ¿Sí? A ver, está saliendo. Se va a usar la grabación donde suben la clase. A ver, algo he hecho mal acá. Y no sé qué está mal. Porque fíjense que me está saliendo la misma cantidad de error que hace rato, ¿no? Eh, Estoy pelando por algo. El orden de la presión no importa. De la Eh, presión que solo, nota en el Excel. solo saldría negativo, pues, ¿no? Solo saldría negativo la diferencia. Pero qué raro, primera vez que no da. Obviamente estoy haciéndolo mal, pues, ¿no? A ver, Si entra y vuelve a salir, tal vez sea 1,6 metros. Mm, la aplicación. O si no agarrar el 2, en el 2 ya. ¿Qué? Exacto. Va. Ya señora. A ver, acá. Ah, a ver. Estoy midiendo desde acá, fíjense. Hay que medir desde acá. Desde el 0, ¿no? Desde acá. Ya pues avisen. Con razón había esa diferencia de más o menos 200, pues, ¿no? ¿O cuánto era la diferencia? De 2000, ¿no? En las dos mediciones, porque estamos, La regla. ya, en fin. Ahora sí, ya vamos ahora sí. Ahí. Y ya no sé, acá, digamos. Que sea 2,20 m. Ahora sí nos va a quedar bien, y por lo menos haremos una medición correcta antes que se acabe el tiempo. Y es así, nada más. Y con eso veríamos la experiencia, cómo funciona esta ecuación, ¿no? 225 y 106, ¿no? A ver. 106,394. Esto de acá, la diferencia, ¿no? Ya, esto de acá, la gravedad es la misma, la densidad es la misma, es el mismo fluido, ¿no ves? No hemos cambiado eso. Solo que ahora la diferencia de altura es de 2,2, ¿no? Ahora sí, fíjense que me queda mucho más cercano, ¿no? Si quieren medir el error relativo, ¿no? Sería la diferencia, ¿no? Que hay, o sea, por cuánto me estoy equivocando. Todo esto dividido entre el valor más pequeño. ¿Sí? Esto está en general. No. Entre D7 se dividió. Eh, a ver. Sería la resta y la división, ¿no? Pues, Claro, exacto. Miren cuánto da. 0,57%, ¿no? O sea, es poquísimo. ¿Sí? Está bien, entra en lo
A ver, Resta de la presión 1, presión 2 y divido con la... Ujú. ¿Listo? con la Seguimos haciendo las impedancia. otras mediciones en el siguiente enlace. Voy a enviar enseguida ya. Esperan 2 minutos, por favor. Se va a acabar el tiempo. Excelente. Ahora sí logramos, ¿no? Ver cuál era nuestro error. Fíjense que sí se cumplió, ¿no? Bueno, no dio exactamente igual, por supuesto, pero miren, casi dio lo mismo, ¿no? Un error de 120 pascales, ¿no? Y estamos hablando de 20.000 y pico, ¿no? 21.460 pascales sería la diferencia medida con los manómetros y 21.582 ocupando la fórmula, ¿no? De la ecuación fundamental de la hidrostática, que nos dice de que la diferencia de presión va a depender de la diferencia de altura, ¿no? Que haya entre los dos puntos que estamos midiendo el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Estamos midiendo un punto 1, otro punto 2. Entonces, esa diferencia de altura es la que me define esa diferencia de presión que hay entre este punto con el de acá. Eso es, nada más, es así de sencillo. Y puede ser aplicado, obviamente, tanto para líquidos como para vapores o gases. ¿Ya? Hagamos incluso, a ver, una medición acá en el aire. Acá es 101.325. Si yo les digo, a ver, acá a 2 metros, ¿cuánto va a ser la presión que me va a marcar? Obviamente va a ser inferior, pues, ¿no? Acá. Bueno, no me deja. A ver, a un metro de diferencia, nada más. Ahí. A ver. Están kilopascales, ¿no? Ya, ahora sí. Fíjense que apenas por 12 pascales de diferencia, ¿no? Ok. Ahora, cumplirá la ecuación de la hidrostática, que en realidad no solamente dice ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Sin embargo, se puede ocupar para todo tipo de fluidos, tanto líquidos como gas. A ver, nos dice que la diferencia de presión, que en este caso es 0,012 kilopascales, eso debería ser igual al producto, ¿no? De la gravedad por la densidad por la diferencia de altura. La diferencia de altura ya vimos que es 1. La gravedad es 981, ¿cierto? ¿Y cuánto es la densidad? A ver, tiene que ser pues la densidad de quién o de qué. Del aire. Del aire, pues, ¿no? Ya no van a hacer la de líquido. Una vez un estudiante me hizo las mediciones acá afuera y tomó la densidad del agua, digamos. O sea, nada que ver. 1,26 es más aproximadamente. Tomémoslo eso. Supongo que está como 1,26. Ojo que la densidad sí se va a cambiar, ¿no? Para el aire, un poco, a medida que cambia la altura, porque la presión cambia. Pero como estamos a nivel atmosférico, yo asumo que esto es a nivel de una atmósfera. ¿Por qué? Porque acá estamos, fíjense, en la superficie tiene una presión de 101.325 y eso es exactamente una atmósfera. Entonces, como estamos a nivel del mar, su densidad debe ser 1,26, a lo que yo asumo. ¿Ok? Bien, coloquémosle. Ah, miren, me dio exactamente lo mismo, ¿no? 0,02. Entonces, sí, están viendo que sí funciona, ¿no? Que en realidad me da un error de unos 3% aproximadamente. ¿Por qué? Porque son valores tan pequeños que acá la diferencia, fíjense, ya con más decimales se puede notar, ¿no? Y en comparación a unos valores tan pequeños, sí, me equivoqué un poco, 3%, pero no es nada, ¿no? No es nada. O quizás tal vez la gravedad es 9,8, ¿no? Y me estoy pasando acá.
Quizás, ¿no? Trabajo con 9,8 y disminuyeron un poco los errores en 0,10% en ambos casos, si no me equivoco. ¿Ya? Excelente. Si usted ya es Inge. En realidad, desde hace 2 meses ya estaba, ¿no? Eso en el sistema como egresado. Solo que hace poco salió un arte, ¿no? De la facultad. Bien, pero no tengo el título, así que no soy. Hasta que no pueda sellar ahí con mi sello de la Sociedad de Ingenieros, no. Ya. A ver. Podemos hacer... ¿qué me recomienda para la tesis? No sé, compañero, ni qué estudiar. Yo más bien, cuando salen en grabación directa, no tienen que hacer nada, no de tesis, ni ninguna modalidad de grabación. Entonces no se aplacen, jóvenes, no se aplacen. Química, puede hacer lo que sea usted. A ver, cambiemos de fluido. Ahora, miren, ya vimos que sirve para el agua, sirve para el aire. Por supuesto que va a funcionar para otro fluido líquido, ¿no? Por ejemplo, en la miel y en Júpiter. A ver, tengo este punto de acá, este otro punto de acá. Auxiliario, ¿usted se aplazó o nada? No, En no, la no, materia. no No, hablas, no, ninguna. cuando sea grande quiero ser como usted. Está complicada esa vida. Va a parar más borracho. A ver, ahí está. Fíjense, tenemos esos dos puntos. Lo hice a 2 metros. ¿Por qué? Porque para que no nos equivoquemos, bueno, por la medición. O bueno, hagámoslo ahí, digamos. Ahí. Tantemos un poco las longitudes para que sea más interesante, ¿no? Bien. Presión 2, 352,722. Fíjense que las presiones, ojo, acá la presión atmosférica, ¿cuánto es acá la presión atmosférica? Es mucho mayor, ¿no? ¿Por qué es mayor? Porque la fuerza de gravedad es mayor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ya no es 9,81, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si se puede aplazar, le explico eso luego, al final, para los que se queden, si quieren. Ya. Porque es larguito, tiene sus condiciones. 325,722. A ver. Y 277,602. Bien, medimos la diferencia de altura, de presión, perdón, diferencia de presión. Muchos decimales, con 3 está bien. Es esto, 48.000, ¿no? O 48 kilopascales. La gravedad en este caso es 27,49, si no me equivoco. No, 24, perdón, 0,9. La densidad es la densidad de la miel, ¿no? 1420 kilogramos sobre metro cúbico. Y solo falta la altura, ¿no? Y con eso ya estuviera. A ver, la altura, acá es 0, 2, cada línea es 0,20, ¿no? Esto está un poco 2,10. más, está un poco más de la mitad incluso, ¿no? Yo creo que 2,12, por ejemplo. ¿Ya? Yo estoy midiendo, así que ya yo voy a decir 2,12. A ver. ¿Qué hice? ¿Qué hice acá? Algo he hecho tremendamente mal, a ver. Ah, ya, acá. La presión 1 es 352. A ver. 722. Yo le coloqué 325. Ya, ok, ahora sí. Fíjense que estuvieron bastante cerca, ¿no? 75.100 y 74.900, ¿no? 200 de diferencia en valores tan elevados es poco, pues, ¿no? Es porque, bien, como le digo, la diferencia entre estos dos sobre el valor menor, 0,21%, poquísimo, ¿no? Entonces, yo creo que ya queda demostrado, ¿no? Esta ecuación funciona y nos va a servir para hallar la diferencia de presiones en fluidos, ¿no? En puntos de un fluido. A mayor densidad del fluido, pues va a ser mucho mayor el efecto que haya en la diferencia de presión, ¿no ves? Por ejemplo, en el aire,
casi no vamos a considerar pues esas caídas de presión, digamos, en un tramo de 10 metros de aire, pues la diferencia de presión no va a afectar casi nada, ¿no? ¿Cierto? Fíjense cómo la presión del aire casi no baja mucho, ¿no? En un líquido el impacto es mayor porque su densidad es mayor, pues, ¿no? Entonces la diferencia de presión pues será mayor, pues, ¿no? Por la densidad, que es más grande, ¿sí? Este simulador también nos permite trabajar directamente con valores manométricos, es decir, por encima de la atmosférica. Miren, todo lo que esté acá en la atmósfera, su valor manométrico va a ser 0, ¿no? Bueno, en realidad acá debería ser negativo porque estamos, pero acá los considera como que eso es 0 prácticamente, ¿no? Entonces, todos los valores que sean por encima de la atmósfera, en este caso la presión ejercida por el peso del fluido, esos valores ya recién son los que van a empezar a mostrar en el simulador, ¿no? Acá si ustedes le dan en apagado, básicamente son los valores manométricos, las presiones por encima de la atmosférica, y ya está. Ajá, no hay presión. Ahora, si ese efecto que hace, pues lo que sé es que nos mata. Ahora, ¿por qué? No sé, la verdad. Al no haber presión, pues las propiedades, supongo, afectaría altísimo, pues no, qué sé yo, a la sangre quizás, ¿no? Porque es un líquido, no hay presión, y bueno, imagínense sin presión un líquido, no sé qué pasaría. Pero ya son dos preguntas que no hemos respondido, ¿no? Pero sí, en el espacio no hay presión. Uno explota, no sé, léalo. La Pero casa. esa y a qué presión nos mata también, ¿no? O muy debajo o muy alto. Entonces, bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esa experiencia? Lo que hace usted es responder el cuestionario, por supuesto. Revisemos el cuestionario. Así como en Los Simpsons, dice. A ver, revisemos el cuestionario 3, que sería justamente este, el de hidrostática. ¿Ya? Así que carga, por supuesto. Responder las preguntas. Y luego, acá la práctica vale 50 puntos, por si acaso, un error. Teoría 50, práctica 50. Acá en la práctica, expliquemos eso primero, es completar la tabla con 5 diferentes mediciones diferentes a las realizadas en clase. O sea, quiero que ustedes vuelvan a hacer con puntos aleatorios, ¿ya? Y hagan sus mediciones, me completen esa tabla y quiero que me muestren una imagen por cada medición que tengan. Ya, eso les encargo. Si ustedes hicieron esta medición, que yo vea que, están, claro, que sacaron los datos de ahí, pues, ¿no? Que se vean los manómetros, los valores que están sacando y colocando en su tabla, que se vea la densidad del fluido, pues se va a ver todo, pues, ¿no ves? Que hagan 5 mediciones y listo, nada más. Completen la tabla y suban una imagen por cada medición que tengan. Esa es la parte práctica que vale la mitad de esa nota del laboratorio. Y luego la teoría. A ver, la teoría. Esto es lo que vimos en la anterior clase. Diferencias entre un fluido y un sólido. La diferencia es que el fluido, cuando se le aplica una fuerza, el fluido va a seguir fluyendo, ¿no? Va a seguir moviéndose, desplazándose. Usted le aplica una fuerza a un fluido y va a seguir moviéndose, ¿no? Aunque ustedes ya no estén aplicando la fuerza, ese fluido va a fluir, ¿no? Viene justamente de eso. Fluido es lo que fluye, ¿sí? Se va a seguir desplazando, ¿no? Cuando ustedes le apliquen una fuerza, aunque esa fuerza ya haya sido retirada. Mientras que un sólido sabemos que no, ¿cierto? Bien. Y demás cosas que expliqué en la anterior clase, ¿no? Lo pueden revisar ahí, o bien pueden leer el PDF, ¿no? Que les pase cualquiera, lo que ustedes gusten. Creo que ya creé la tarea, ¿no? No estoy seguro, a ver. Ya dejamos de grabar.